Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como ustedes sabrán, mi nombre es Alejandro Sánchez y bueno, pues el día de hoy vamos a estar presentando el tema número 3 de nuestra materia de comunicación para prepa. Y bueno, pues vamos a hablar del proceso de comunicación. Entonces, bueno, como es un tema un poquito extenso y solamente tenemos la dificultad de los 40 minutos, vamos a iniciar ya en este momento pues para aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? Así que, bueno, pues lo que vamos a hacer es compartir la pantalla. Y bueno, pues vamos a mostrar el contenido. Una disculpa si se oye mucho ruido, pero bueno, pues está lloviendo y luego mis vecinos tienen una academia de música, así que bueno, pues se piden una disculpa. Comparto la pantalla y ahí. Luego siempre pasa, ¿no? Que no nos deja. Nosotros el día de hoy vamos a ver, como ya hemos dicho, lo que es el proceso de la comunicación. Y dentro del proceso de la comunicación, nosotros vamos a tener diferentes elementos. Esto es parte del tema número 4 y último. Y bueno, se está grabando este video por circunstancias muy especiales que pues no tiene caso mencionar. Y bueno, lo primero que tenemos que establecer es el concepto de la lingüística. Y dentro de la lingüística, nosotros hablamos de que la lingüística es una disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Si nosotros evaluamos la estructura del lenguaje en la época de los 60, nos vamos a dar cuenta que nuestro español es un poquito más, un poquito diferente respecto del de esa época. Y si nosotros lo comparamos e incluso con el de la década de los 70 tendremos ciertas diferencias. Entonces, la lingüística se va adaptando a los procesos que se van dando con el tiempo y cómo es que el español se va ajustando nuevamente a las palabras. Por lo tanto, si nosotros vamos a identificar, vamos a revisar cómo es que la lingüística va adaptándose a los nuevos contextos, a las nuevas formas y a las nuevas señales, considerando que, ojo, la forma lingüística nos permite entendernos, es una forma válida de comunicación, no así una forma estructuralmente válida. No sé si me explique. Pero bueno, ahorita lo avanzamos. Y en ese sentido, lo que va a suceder es que la lingüística se va a enfocar en toda la parte del lenguaje, donde el lenguaje es una función pues, que los seres humanos tenemos, que a veces la consideramos superior, aunque nosotros tenemos muchas deficiencias en el español que practicamos y cómo lo practicamos. Y esto tiene que ver porque, bueno, pues en ocasiones no utilizamos las reglas correctamente e incluso no contextualizamos correctamente, por llamar dos ejemplos, ¿no? Y entonces decimos que el lenguaje es una función superior que desarrollan los procesos de simbolización relativos a la codificación y a la decodificación. La codificación es cómo yo me voy a expresar contigo, emisor, y cómo el receptor va a tratar de decodificar o de entender lo que yo le estoy diciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos el mayor problema. ¿Por qué? Porque muchas veces mi codificación no está en función de la persona que me va a escuchar, sino está en función de lo que yo ya entendí. Y entonces cuando se lo explico al receptor, el receptor no entiende qué está pasando, qué está sucediendo, y por lo tanto, bueno, pues no, nuestro proceso de comunicación es fallido. Por eso el lenguaje es tan importante, porque nosotros necesitamos entender cuál es el formato de código que tengo que utilizar con un niño de 5 años para explicarle el lenguaje contra un muchacho de 16 para explicarle el lenguaje o contra un señor de 60 años
que quiere terminar su prepa, ¿no? Entonces, debo de entender cuál es el código correcto para que la decodificación sea la adecuada. Y en ese sentido, el lenguaje puede traducirse en varios elementos. El primer elemento en el que nosotros dividimos el lenguaje, pues es el dialecto, ¿no? Y el dialecto es una variante regional de un lenguaje. Lo cierto es que en México tenemos una cantidad bastante grande de dialectos y esto pues nos ayuda, es importante porque la gente no necesariamente se tiene que comunicar con nosotros en español. La gente tiene el derecho de poderse comunicar en su dialecto. Y entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos de tener o debemos tener una apertura a sus dialectos y no hacerlos menos, que eso es bien importante, donde todas las lenguas vivas del mundo tienen dialectos. O sea, el español tiene dialectos, el inglés tiene sus dialectos, ¿no? El griego tiene sus dialectos, ¿no? El italiano tiene sus dialectos, el español, propiamente pues, el dialecto, bueno, tiene muchos dialectos, particularmente, y espero no equivocarme, sería el catalán, ¿no? Que es una variante. Nosotros escuchamos el catalán y parece ser que no es otro idioma, pero es un dialecto, y espero no equivocarme con la aseveración y tiene dialectos que son tan distantes entre sí que podríamos decir que están muy cerca de ser lenguajes diferentes, como les acabo de mencionar. Entonces, en México no tenemos como tal un dialecto del español, pero sí tenemos dialectos regionales de las lenguas madres, ¿no? De la azteca, de la zapoteca, de la mixteca, ¿no? O sea, tenemos gente que utiliza variantes de esos lenguajes originarios y los ha ido puliendo a través de la lingüística con el tiempo, ¿no? Porque también a los dialectos se les aplica la lingüística. Y entonces tenemos la lingüística, el dialecto y el lenguaje. Y una vez que nosotros tenemos cualquiera de esas variantes, nosotros podemos empezar a entender lo que es la comunicación. Y en ese sentido, puede definirse como la capacidad para compartir significado a través del intercambio de información y comprensión común, que esto debe quedar bien claro cuando nosotros nos comunicamos, que eso de repente lo damos como por sentado o lo damos como un hecho, que eso es totalmente falso. Nosotros tendríamos que establecer que no necesariamente la otra persona nos está entendiendo, ¿no? O sea, no necesariamente nos está comprendiendo. Y eso yo se los puedo apostar que difícilmente lo consideramos al momento de estarnos comunicando, ¿no? Y es tan difícil y es tan complicado que de repente, sí, o sea, yo me di a entender, no, no es cierto, tú te entendiste, mas no estás seguro de que la persona te haya entendido. Y ahí es donde radica el gran problema de la comunicación en México, ¿no? Que nosotros siempre damos por sentado que la persona nos entendió. Y eso es mentira, ¿no? Tan es mentira que a veces ni nosotros mismos entendemos lo que dijimos, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a repasar varios elementos que nosotros hacemos en los procesos de comunicación. El lenguaje debe tener una semántica, ¿no? Y voy a cambiar a la cámara de la computadora porque creo que se ve muy feo, se ve muy pixeleado. Nosotros tenemos la semántica y dentro de la semántica nosotros vamos a establecer que la semántica es una rama de la lingüística que se ocupa de los cambios de significación que se han operado en las palabras. ¿Mm? Que esto suele suceder con ciertos periodos de frecuencia. No es lo mismo los significados que le dábamos antes a ciertas palabras que lo que les damos hoy, que hoy estamos entrando en una etapa diferente de la lingüística y de la semántica, ¿no? Que es el código visual, ¿no? El pictograma, ¿no? Que nosotros utilizamos ya muchos pictogramas para referirnos a ciertas circunstancias que estamos teniendo. Pero continuamos con la lingüística. El signo lingüístico es una unidad mínima de comunicación en el lenguaje
que representa una idea o un concepto a través de una forma, generalmente sonora o escrita, establecida por convención dentro de un sistema lingüístico. Pero si nosotros viajáramos en el tiempo y le dijéramos a una persona, yo te quiero, nosotros entenderíamos, nosotros a lo mejor estaríamos seguros de lo que queremos decir, pero la gente podría entender algo totalmente diferente, ¿no? Aunque es una palabra universal, sí podríamos tener diferentes variaciones y en ocasiones, bueno, pues eso nos tomaría por sorpresa, ¿no? Igual la palabra te amo, ¿no? Tiene significados y connotaciones a partir del tiempo totalmente diferentes, aunque todos en el mundo sabemos o entendemos la connotación al te amo, ¿no? Igual, por ejemplo, en los tiempos de algunos presidentes, y perdónenme mi corazón, el corazón, ¿no? En una forma sonora o escrita, ¿no? O visual. Y hoy tenemos, bueno, ni siquiera sé cómo se hace, creo que es así, ¿no? El corazón, para que veamos los sistemas lingüísticos cómo han cambiado. Esto implica que nosotros en comunicación tenemos la obligación de revisar los signos lingüísticos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, o soy de una generación o dos generaciones diferentes, yo voy a entender cosas muy distintas en el momento que la gente está hablando, ¿no? Y los parámetros lingüísticos sobre los cuales se está haciendo. Entonces, en ese sentido, debemos de tener pues, realmente cuidado al momento de establecer las semánticas, ¿no? Y las semánticas debemos contextualizarlas con el momento actual, ¿no? Y en México hay mucha semántica producida por la mezcla que tenemos, sobre todo en la Ciudad de México, la mezcla que tenemos de gente que llega a la ciudad, ¿no? Lo mismo llega gente que viene de Hidalgo, de Querétaro, de Toluca, de Tlaxcala, de Puebla, ¿no? De Veracruz, de Oaxaca, o sea, es un lugar donde confluyen muchas personas de diferentes estados y por lo tanto la lingüística está cambiando constantemente, ¿no? Y considerando que somos una región pues bastante poblada. Continuamos. Y en ese sentido, en lingüística y en semiótica significa que se refiere al concepto e idea o referencia mental que se asocia a un significante, mientras el significante es la forma, el sonido, la imagen o la palabra que representa ese significado, ¿no? ¿No? Hoy podemos decir, y podríamos, I love you, ¿no? I love you, baby, ¿no? Y que es algo muy común, ¿no? O o las niñas, ¿no? Que hoy te dicen bebé para referirte a un estado de cariño. Eh, que esto antes no sucedía, ¿no? Es parte de cómo ha ido cambiando la lingüística y la semántica. Y entonces, en ese sentido, el significado es lo que entendemos y el significante es ¿qué? Lo que percibimos con nuestros sentidos. Alguien le puedes decir te quiero y te puedes asociar a te amo. Alguien le puedes decir te amo y te puede asociar con te quiero. Y entonces aquí depende del contexto que tú le estés ejecutando. Es por eso que es súper importante que nosotros seamos muy claros con la palabra, muy claros con el significado, ¿no? Y que a partir de esas variables nosotros la semántica la podamos explicar correctamente, ¿no? Y tiene mucho que ver con la manera en cómo nos comunicamos y cómo lo percibimos. En la diapositiva anterior decimos que el significado es lo que entendemos y el significante es lo que percibimos. Perdón, y en ese sentido, el significado es la idea o concepto que se transmite a través de un signo, ¿no? Y repito, es la idea o concepto que se transmite a través de un signo. Es subjetivo y depende de la interpretación individual. Puede ser concreto, como un árbol, o puede ser abstracto, como el desengaño, ¿no? Y de repente
Si tú quieres establecer una imagen de desengaño, pues es muy abstracto, pero si tú quieres mostrar una casa, pues el símbolo de la casa es prácticamente universal, ¿no? Que normalmente es de dos aguas. Y ahí ya, si tú quieres mostrar el fútbol, un lenguaje universal será el balón, ¿no? Blanco y negro, que es el lenguaje universal. Y, por ejemplo, si quieres hablar de básquetbol, tendría que ser el balón, pero de color naranja, ¿no? Y así universalmente nos vamos entendiendo. Entonces, el significado es la idea o concepto que tú transmites a través de un qué, de un signo, ¿no? Y bueno, y habrá signos que sean muy claros y habrá signos que sean pues, muy abstractos, ¿no? O sea, ¿cómo plasmamos el odio en un signo? Es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo lo asociamos? Puedes plantear el signo del enojado, ¿no? Que haces la mirada así, ¿no? O así, o ¿no? Pero en otra cultura sería diferente, o en otra región sería diferente. Y entonces, por eso es que nosotros debemos conocer el marco lingüístico, el marco semántico y lo que es significante en la región. Por lo tanto, el significante es la forma física o representación material del signo, como ya habíamos mencionado, y puede ser un sonido, una imagen, una palabra escrita. Puede tener diferentes connotaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un significante, y así es sí, y así es no, y así es tráeme la cuenta, ¿no? Son elementos significantes que no tienen sonido, pero que son muy entendibles en cualquier parte de por lo menos la Ciudad de México, ¿no? O sea, está un asiento vacío en el transporte público y tú le haces, pues, siéntese, pues ya que, ¿no? Y ya, y con eso tú das a entender que pues ella tiene, él o ella o la persona que estaba en el lugar y que tú ya tenías tu lugar para sentarse, se lo está cediendo, ¿no? Entonces, son elementos muy, muy comunes, ¿no? Entonces, por eso decimos que pueden ser sonidos, puede ser una imagen, una palabra o escrita, ¿no? Y en términos generales, el significante es la huella mental que deja en nuestra mente la forma del signo, ¿no? En los ¿qué sería? 2010, 2010 a 2015, pues así era el corazón, ¿no? Perdón que mi corazón sea bastante horrendo, ¿no? Y hoy el significante, pues es distinto, como ya les había mencionado, ¿no? Tenemos una señal, que es la señal de, no me molestes, ¿no? Que en mi tiempo se conocía como la brindis señal, ¿no? Y si no saben qué es, por ahí googleenlo y para que sepan a qué me refiero, que es una señal universal, ¿no? Y que después, y que hoy, bueno, se toma como una pose para el Instagram, ¿no? Y por lo tanto, tenemos el significante, que es una palabra, un signo o una expresión que todo mundo conocemos y que todo mundo asociamos con el mismo contenido. Después tenemos lo que nosotros conocemos como un campo semántico, que es un grupo de palabras relacionadas por su significado, formando una red de conceptos agrupados en un tema común, ¿no? Y que aquí, bueno, nosotros utilizamos para que nuestra comunicación sea más extendida. Por ejemplo, la silla y el sillón son exactamente qué? Lo mismo. El sofá y un banco son exactamente qué? Lo mismo. Pertenecen al campo semántico de los muebles para qué? Para sentarse. Y ahí podemos utilizar varias herramientas del español, ¿no? Como los sinónimos. Y aquí, bueno, pues nosotros sabemos que una silla y un sillón, un sofá y un banco son exactamente qué, similares, son lugares en los cuales nosotros nos sentamos, ¿no? Y a eso se le conoce como un campo semántico, grupos de palabras que refieren a una misma acción. Entonces, estos campos semánticos son importantes porque nos ayudan a tener una amplitud de vocabulario y que esta amplitud de vocabulario nos permita expresarnos de mejor manera. Después nosotros vamos a hablar un poquito de los circuitos de comunicación y dentro de los circuitos de comunicación, nosotros vamos a hablar que en su definición básica son el proceso a través del cual se transmite un mensaje de un emisor a un receptor. Circuito, ¿no? Y ese circuito, o así, circuito, circuito, emisor, receptor, emisor, receptor.
emisor, receptor, receptor, emisor. Y así están. Los circuitos de comunicación, como dice la definición, son el proceso a través del cual se transmite un mensaje de un emisor a un receptor. ¿Y qué elementos tienen los circuitos de comunicación? Bueno, los elementos del circuito de comunicación van a tener, como ya habíamos mencionado, al emisor, que es la persona o entidad que inicia el proceso de comunicación y tiene algo que transmitir. Cuando decimos la persona o entidad, nos referimos a que pueden ser eh, por ejemplo, últimamente a las personas les ha llegado un correo de Hacienda, ¿no? Y ellos inician la conversación, nunca que querríamos tener estas conversaciones, pero así sucede, ¿no? Se comunica el banco con nosotros porque hay una operación que no corresponde y ahí dices, por eso le llamamos entidad. ¿No? Llega una patrulla y dices, hay que aquí reportaron una situación de desorden, ¿no? Y empieza la entidad, a eso me refiero. Y el mensaje es la información que se transmite del emisor al receptor. Esto es de lo que quiero que se entere la persona o la entidad, ¿no? Y volvemos a decir, la información que se transmite del emisor al receptor. Dentro del emisor, el mensaje, viene el canal, que el canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Por medio de la presente, solicito muy amablemente su atención porque se tiene estos elementos. Oye, ¿sabes qué? Me gusté. ¿Te puedes sentar? Y claro, sí, ¿qué pasó? ¿Podríamos hablar 5 minutitos? Claro. ¿De qué se tiene que hablar? Oye, ¿sabes qué? Que estoy en mi teléfono y te mando un WhatsApp, ¿no? Oye, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bla, ¿no? Es el canal que nosotros podríamos utilizar, ¿no? O de repente hay una persona ahí muy lejos y le dices, ven, o ven, ¿no? Ven, ven. Y es el canal que tú estás eligiendo, ¿no? Es una forma de comunicación. Viene el mesero y le dices, oye, tráeme una fría, ¿no? O tráeme un refresco, o tráeme un agua, ¿no? O tráeme un agua, ¿no? Son los canales que nosotros utilizamos. Después vendría lo que nosotros conocemos como el receptor, que es la persona o entidad que recibe el mensaje, ¿no? Y que se queda, oh, Diosito, ¿qué me dijo, no? En muchos de los casos, que eso sí pasa. Y luego vendría la retroalimentación o como dicen los modernos, el feedback, donde la respuesta del receptor al mensaje es la respuesta del receptor al mensaje que puede ser verbal o no verbal. Me traes la cuenta y el otro dice, claro, que sí, 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 voy, ¿no? Y ahí voy. No hay una comunicación oral, pero sí hay una comunicación mímica, ¿no? O una expresión mímica que todos prácticamente entendemos. Entonces, si se dan cuenta, el circuito de comunicación es bastante amplio y en cada etapa tiene sus niveles de complejidad y deberíamos de trabajar mucho en él para afinarlo y que nuestra comunicación fuera realmente eficiente, ¿no? Y esto tiene que ver con la práctica y tiene que ver con entender qué es un mensaje, qué es un código, qué es un receptor y qué es la retroalimentación. Hay ocasiones en que nosotros ni siquiera entendemos lo que se nos está diciendo y ya estamos contestando. Y ya estamos contestando. O sea, y tú dices, pero ¿por qué me contestas y todavía no acabo, no? Y hay ocasiones en que contestamos para agredir y no contestamos para resolver, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas. Después tendríamos las funciones emotivas, ¿no? Dentro de la estructura del lenguaje, dentro de la lingüística, dentro de los campos semánticos y dentro del circuito de la comunicación, nosotros tenemos las funciones emotivas, donde las funciones emotivas, en su definición básica, expresan la comunicación donde se centra en el emisor y cómo transmite sus emociones, sentimientos, o estados de ánimo o pensamientos, ¿no? Yo puedo decirte, te odio, y de repente ustedes, si ven el video, se van a reír, ¿no? Decir te odio, de verdad te odio, ¿no? Y la expresión sí le da el sentido de problemática, de situación o de expresión que yo tengo al emitir un mensaje, ¿no? Y esto se aplica para todo.
oye, ¿te gustó? Y la otra, sí, sí me gustó, ¿no? ¿Te gustaron los tacos al pastor? Y tú, sí, écheme otros 25, por favor. Y esto habla de que nosotros en la función emotiva expresamos lo que estamos sintiendo con el proceso de comunicación que estamos desarrollando, ¿no? Llego con mis rosas y le doy a la muchacha, novia, esposa, amante, le digo, mira lo que te traje. Y habrá mujeres en que genuinamente, o hombres que genuinamente, cuando reciben el presente, sienten una comunicación emotiva, ¿no? Y lo plasman y dicen, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Nunca me habían regalado rosas. Pero habrá otras que, pues, tienen que forzar una función emotiva. Y está bien, es parte de la comunicación y deberíamos de poner atención en esos elementos. Por lo tanto, las características de la función emotiva, pues evidentemente son subjetivas, ¿no? Porque la función emotiva destaca la subjetividad del emisor, ya que expresa su propia perspectiva, emociones o percepciones, ¿no? Yo te regalo un disco, a mí me regalen un disco de, no sé, no sé, de Linda, y yo te voy a decir, muchas gracias, qué lindo, sí, soy fan de Belinda, ¿no? Pero, pues, a lo mejor tú esperarías que diga, ah, es Belinda, ¿no? No, porque no es de mi, no es de mi gusto, no es de mi preferencia, y por lo tanto, pues no, mi subjetividad se ve plasmada, ¿no? Y así sucede con prácticamente todo lo que hacemos. También podemos hacer el uso de las intersecciones y expresiones, ¿no? La intersección es I, uf, ¿no? Y podemos también utilizar oraciones de exclamación. No puedo creerlo, ¿no? Cuando te regalan algo así muy, que no lo esperabas, y no puedo creerlo que me lo vayas regalando, ¿no? Ya llegan con tu Play 5, ¿no? O con tu, Nintendo Switch 2 y tú dices, "Ah, no puedo creerlo, ¿no? Me lo regalaste." Pero, o sea, pero son expresiones muy bien detalladas, ¿no? O sea, están muy claras. Y hay otros recursos lingüísticos que se utilizan para identificar la expresión emocional. Sí, por supuesto. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner una atención muy clara para ver si nuestro proceso de comunicación es efectivo o si nuestro proceso de comunicación está teniendo una falla o si simplemente no podemos conectar con la persona, ¿no? Y si no podemos conectar con la persona, pues entonces nuestro proceso de comunicación va a tender a fallar. También dentro de el registro emocional, nosotros tenemos el uso de la primera persona. Y la primera persona es yo, mi, me, que es común en mensajes que predominan la función emotiva, ya que enfatiza la expresión del emisor. Yo te quiero, yo te amo, yo te odio, yo te necesito, yo no puedo vivir sin ti, yo voy a estar siempre contigo, yo te voy a querer siempre, yo voy a estar siempre a tu lado, yo no te voy a dar pensión alimenticia, ¿no? Y ahí expresamos emociones, ¿no? A mí nunca me había pasado eso, a mí me parece que estás fuera de lugar, a mí me parece que pues, no es mi amante, es una desconocida, ¿no? Y así nos vamos. Son expresiones que nosotros utilizamos para establecer nuestra persona dentro del proceso de comunicación. Y al mismo tiempo esto nos va a servir para establecer en la posición en la que estamos respecto del proceso de comunicación o del circuito de comunicación que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Continuando con la expresión de emociones, la función emotiva permite expresar una amplia gama de emociones, obviamente desde la alegría, el entusiasmo, la tristeza, el miedo, la rabia, la desesperación. Hay una expresión a mí me gusta, una palabra que me gusta mucho, que es el desazón, ¿no? Y es como una mezcla de todas las anteriores, ¿no? Seguramente han comido algo que le falta sal, pero que tú lo ves muy rico y entonces le das el bocado y dices, esto no tiene sazón. Y el de sazón es exactamente lo mismo, es una mezcla, es una palabra que a mí me gusta mucho, pero que expresa todas las demás para mí. Y entonces la capacidad de las personas cuando se comunican tienen que ver con esta expresión emotiva, ¿no? Al día del padre le regalas una taza a tu papá y tu papá dice, muchas gracias, hijo, ¿no?
o sea, no lo, o sea, sí está bien, pero no está bien, ¿no? Y llegas con tu mamá y le regalas, no sé, algo que realmente, no sé, un set para cabello, de esos gigantes, ¿no? Y tu mamá va a decir, ¡guau! ¿No? O sea, son diferentes las expresiones y sí nos ayudan a entender qué está pasando, ¿no? Eh, Seguramente han tenido alguna relación emotiva y de repente te amo. Buenos días te amo, buenas noches te amo, buenos días te amo, buenas noches te amo. Y la palabra empieza a dejar de tener ese brillo. ¿Por qué? Porque la utilizamos demasiado y aunque nosotros nos sentamos contentos de que la usen, empieza a no tener el impacto que nosotros queremos. Esto se aplica prácticamente en todas las palabras o en todas las expresiones de comunicación. Un abrazo al principio de una relación es muy bueno, es muy importante, ¿no? El tomarse de la mano es muy importante, ¿no? Pero con el tiempo, si no te toman de la mano, pues también no pasa como mucho aunque sepas que la sensación de sentimiento sigue estando ahí o sigue estando de diferente manera. Pero sí es importante que nosotros conozcamos las expresiones de emociones para saber si vamos en el camino correcto o simple y sencillamente no estamos entendiendo lo que está ocurriendo, que eso es muy común, ¿vale? Dejamos ese punto y pasamos a las funciones connotativas y dentro de las funciones connotativas, en su definición decimos que también conocidas como apelativas, que es una función del lenguaje que se enfoca en el receptor y busca influir en sus comportamientos o provocar una reacción, ¿no? Es una función del lenguaje que se enfoca en el receptor y busca influir en su comportamiento o provocar una reacción. Dentro de las características de las funciones connotativas tenemos que están centradas en el receptor, en el que escucha el mensaje, ¿no? Y están diseñadas para influir en él. Como segundo lugar, su intención es influir, ¿no? Yo como emisor busco condicionar la conducta o actitud del receptor. Oye, amor, ¿me quieres? Y el otro va a decir, ay, pues sí, sí te quiero, ¿no? Por ejemplo, hay muchos TikToks que dicen, oye, mi amor, y si yo fuera una babosa, gorda y mugrosa, una babosa me refiero a un gusanito, ¿no? Para que no se malinterprete. Y el novio dice, pues claro que sí, mi amor, ¿no? Yo te querría siempre, aunque fueras una torta de guacamole, una torta de chilaquiles con queso y crema de la central camionera, ¿no? Y ya tú dices, hay una intención de qué, de influir. También tenemos la manifestación de diferentes tipos de oraciones. Aquí se van a expresar comúnmente en imperativos, exhortaciones, interrogaciones o peticiones. Les solicitamos de la manera más atenta que la alumna Erika, la alumna Tania, el alumno Iván se presenten a la dirección ICHI, ¿no? Nos ha pasado seguramente a todos, ¿no? Alejandro Sánchez, favor de comunicarse, favor de pasar a recursos humanos con su pluma azul y te dices, sí, no, ni modo, son elementos que suceden manifiestan diferentes tipos de qué, de oraciones. También tenemos la intención de influir al emisor buscando condicionar la conducta y manifestamos diferentes tipos de oraciones, es que eso ya lo habíamos dicho. Y entonces, estos elementos lo que buscan es crear en el emisor una reacción que sea positiva para el receptor, ¿no? Y aquí hay muchas estrategias, hay muchas formas y hay muchas técnicas todavía que podemos utilizar, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Luego tenemos las funciones fácticas y dentro de las funciones fácticas del lenguaje, también llamadas relacional, se centra en un canal de comunicación para verificar su funcionamiento, iniciar, mantener o interrumpir la interacción entre el emisor y el receptor. Y aquí dirás, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, las características de las funciones fácticas se centran en el canal de comunicación donde la atención se dirige al estado del canal de comunicación, cómo está abierto, activo y funcionamiento correctamente. ¿No? Tienes una amiga que te gusta mucho y le dices hola, ¿no? Esa simple palabra es una función que fáctica, ¿no? ¿Qué esperas tú como emisor de ese pequeño pero contundente mensaje? Que la persona te diga hola.
Y cuando te dice hola, en términos generales estás dentro del juego, ¿no? Si lo ve y no te contesta, estás fuera del juego o estás fuera de la intención de tu comunicación. Por eso las funciones fácticas son importantes, ¿no? No buscan informar, por supuesto que no. Solo buscan transmitir información relevante sobre el mundo, sobre tu interacción o sobre tu problemática. No has tenido mensaje con una persona desde hace un rato, ¿no? Y entonces le dices, oye, ¿estás bien? No está informando, no está, no está queriendo establecer una comunicación, simplemente quiere que tú le respondas, oye, fíjate que me robaron el celular, oye, fíjate que, no sé, cualquier cosa que pudiera mantenerte en el juego de la comunicación. Y dentro de las expresiones fáticas o que nosotros podemos encontrar está el hola, los buenos días, las buenas tardes, ¿no? Ya comiste, que es una clásica. Hasta pronto, chao, ¿no? ¿Me oyes? Hey, hoy, ¿no? No informa nada, pero te mantienen en el juego de la comunicación. Y vamos a pasar al módulo 5 rápidamente con las expresiones orales y escritas. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido y seguramente se nos corte porque, bueno, nada más tenemos la limitante de los 40 minutos. Y en ese sentido vamos a tener las fases y estrategias de lectura, que también es parte de la comunicación, ¿no? Cuando nosotros leemos, también alguien quiso comunicarse con nosotros de manera escrita, pero de manera impersonal. La fase de lectura tiene tres grandes bloques, lo que es la prelectura, la lectura y la postlectura. La prelectura se realizan actividades previas a la lectura para generar interés y conocimiento previo, como examinar el título, los subtítulos, la ilustración y el esquema. Muchas veces compramos un libro por la portada. Si la portada es agradable, inmediatamente la vamos a comprar. Si la portada es aburrida o no está diseñada para el enfoque que nosotros queremos, seguramente la dejaremos, ¿no? También si queremos comprar un artículo, vemos, por ejemplo, las revistas, los diferentes artículos que trae y dices, ah, pues sí, órale, démela, ¿no? E incluso, por ejemplo, el periódico utiliza mucho esta estrategia de prelectura, ¿no? Con un encabezado importante que dé la intención a querer saber más de la oración. Ya una vez que tú adquieres el libro, la revista, el periódico o la página de internet, lo que vas a hacer es la lectura, donde implica la comprensión activa del texto, la identificación de la idea principal, la comprensión inferencial y la reflexión crítica. Y ya finalmente vendría la postlectura, que se evalúa la comprensión a través de o generando tú un resumen y se hacen preguntas y se busca ampliar el conocimiento. En algunos casos, en otros simplemente se deja. Y dentro de las estrategias de la lectura, pues dentro de la prelectura, nosotros podríamos agregar que hay que averiguar el tema, identificar el título, los subtítulos y otros elementos para tener una idea general del texto. También podríamos identificar las preguntas, plantear preguntas sobre el tema para orientar la lectura. Y en la lectura, pues determinar qué se quiere obtener de la lectura y cómo conectar con el conocimiento previo. Y durante la lectura también debemos hacer, es que es bien importante, hacer el subrayado y tomar notas, identificar las ideas principales y facilitar la comprensión y el recuerdo. También hay que hacer predicciones de qué es lo que trata el libro o por qué trata el libro. También hay que visualizar donde nosotros estamos leyendo y estamos creando imágenes mentales para facilitar la comprensión, que eso es algo de lo que tiene, de lo más hermoso que tiene la lectura. Y también podemos leer entre qué, entre líneas, donde podemos identificar la información implícita en el texto. Sobre todo esto se da en lo que nosotros conocemos como cartas. También podemos hacer resúmenes y formular y responder preguntas. También parte de la lectura es reflexionar críticamente sobre lo que estamos leyendo y estar de acuerdo en desacuerdo. Y si estamos en desacuerdo o acuerdo, lo más seguro es que planteemos ampliar el conocimiento y buscar más información sobre el tema. Y lamentablemente le vamos a tener que dejar aquí porque, bueno, pues el tiempo se nos agotó, pero de todos modos este documento se va a subir al Classroom para que lo puedan checar y esperamos su resumen pues lo más pronto posible para poder subir su calificación.
Sin más por el momento me despido, les agradezco su atención y espero no haber avanzado demasiado rápido en las pequeñas explicaciones que se pudo dar. Sin más por el momento, hasta luego y que tengan una excelente tarde, noche o mañana.